Buenos días, queridos alumnos. Hoy nos encontramos en el curso de Ciencia y Ambiente. Vamos a hablar específicamente del líquido elemento más importante que tenemos en nuestro maravilloso planeta. Hoy hablaremos nuevamente de lo que es el agua. Y específicamente trataremos de cómo es que nosotros contaminamos este líquido elemento. Bien, entonces hablaremos en primer lugar sobre la distribución y la abundancia del agua en nuestro planeta. La distribución y la abundancia del agua en nuestro planeta se encuentra de esta manera. En primer lugar, los océanos y los mares, que es la parte que se presenta el agua en estado líquido, abarca aproximadamente el 97% de el agua que existe en el mundo. En la atmósfera vamos a encontrar el agua en el estado gaseoso y abarca 0.001%. Recordemos que las nubes están compuestas por agua. Otra forma que también se presenta el agua en forma o en estado líquido es en los lagos y en las aguas subterráneas. El porcentaje que se encuentra el agua en estas zonas es del 0.6%. Y también en el planeta podemos encontrar el agua en estado sólido. Al encontrarlo en estado sólido lo vamos a encontrar en lo que es las nieves y los glaciales. Aproximadamente tenemos el 2.4%. Bien, recordemos entonces cuán importante es el agua. ¿Por qué razón? Porque sin ella no sucederían tantas maravillas en nuestra tierra. Esta pequeña frase o eslogan es importante recordar. El agua es vida, cuídala. Cuídala porque todo en algún momento se va a acabar. Bien, ahora hablaremos de cuál es su composición química del agua. La composición del agua, es decir, una molécula de agua, está formada por dos elementos que son el hidrógeno y el oxígeno. ¿Y en qué proporción se encuentran? Se encuentran en 2 moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno. Entonces, la fórmula sería H2O. Hablaremos del uso del agua. Como dijimos en un principio, el agua es un recurso muy importante y valioso para todos los seres vivos. Al referirnos de seres vivos, nos estamos refiriendo al ser humano, a las plantas y también a los animales. Entonces, este recurso natural es invaluable. Entonces, el ser humano utiliza el agua como fuente de vida, ¿no? Entonces, esencialmente lo utiliza también en lo que es la industria, la agricultura y la ganadería en un porcentaje del 14%. Es destinada a la industria. ¿Y cómo la usan en la industria? Bueno, en la industria la utilizan como refrigerante para las máquinas, es decir, para evitar que éstas se sobrecalienten y dejen de funcionar. En química y también en la industria lo utilizan como disolventes de muchas sustancias, por ejemplo, para disolver el alcohol, para disolver otros elementos químicos que requieren en la industria. Recordemos también
que el agua es una materia prima. ¿Por qué decimos que es una materia prima? En la industria, el agua la potabilizan, la tratan y luego la embotellan, ¿no? Como agua natural o también la embotellan como agua gasificada o como licores. Entonces, el agua tiene mucho uso dentro de la industria, la agricultura y la ganadería. Ahora veremos otros usos del agua. Como consumo humano, ¿no? Vamos a ver más o menos cuál es la cantidad que utilizamos nosotros. Una familia aproximadamente de 4 personas gasta 50 litros de agua para la limpieza de su hogar, para su baño, ¿no? Entonces, para beber y cocinar aproximadamente utilizamos 20 litros. Para el lavado de las manos, la cara, 75 litros. Para el uso del inodoro, ¿no? Aproximadamente 175 litros. Para el lavado de ropa, aproximadamente 225 litros. Y cuando nos bañamos, 175 litros. Al lavar los platos, utilizamos aproximadamente 30 litros, lo que hace un total que utilizamos 750 litros. Como han podido apreciar, el consumo de los seres humanos es un consumo bastante alto de lo que es este líquido elemento. Aparte de lo que consumimos, muchas veces se presentan fugas. Generalmente estas fugas las vamos a encontrar en los caños. ¿Y de qué manera? De manera de goteo. Durante este goteo aproximadamente se pierde 80 litros de agua al día. Y si el inodoro está malogrado, puede perderse hasta 5,000 litros al día. Esto ha sido extraído de una fuente de Sedapar. Sedapar informa de esa manera. El 6% del uso del agua lo usa el ser humano. Como vemos, gran cantidad del agua es desperdiciada. Por eso tenemos que racionar nuestro consumo. Ahora hablaremos del tema en sí. ¿Qué es la contaminación del agua? Contaminar el agua en específico es adicionar materia extraña a su composición natural. Esto va a ocasionar una alteración y va muy perjudicial en la calidad de esta. Recordemos que la contaminación del agua también es conocida como contaminación hídrica. Y esta tiene lugar cuando los cuerpos del agua natural, es decir, los lagos, los ríos, los mares, los océanos, los riachuelos y otros más, tienen presencia de diversos tipos de sustancias. Estas sustancias son químicas ajenas a la composición del agua original. Recordemos que la composición del agua original es 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay nuevas sustancias químicas dentro del agua, por ser disolventes, se van a juntar y va a modificarse sus propiedades, haciendo de esta manera que el agua se vuelva insalubre, es decir, que va a hacer daño a la vida de los seres vivos y por lo tanto se va a volver inútil para la pesca, la agricultura y la recreación del ser humano. Bien, entonces tenemos que saber cuáles son estas fuentes de contaminación del agua. Dentro de las fuentes de contaminación del agua tenemos la fuente doméstica. En casa utilizamos a veces productos que son altamente contaminantes y al ser desechados
van a ir a los mares o a los lagos. También la industria perjudica altamente al agua. ¿Por qué razón? Al fabricar utilizan insumos que son contaminantes y cuando ya no utilizan ese líquido, lo van a desechar a los ríos o a los mares, lo cual la va a contaminar y va a perder su esencia natural del agua. También en la agricultura, gracias a los pesticidas que se utilizan en ella, es que también se contamina el agua y en el mar también se produce la contaminación por efecto del petróleo. A veces suceden derrames de petróleo y de esta manera ocasionan lo que es la contaminación. Entonces, el hombre es el gran contaminante del agua. Entonces, recordemos las fuentes: doméstica, industrial, agrícola y del petróleo. Nos preguntamos y decimos, ¿qué es la lluvia ácida? ¿No? La lluvia ácida, ¿no?, es un fenómeno contaminante, es altamente contaminante, esta lluvia ácida. ¿Qué pasa? Sucede lo siguiente. Esta lluvia ácida se produce por la combinación del vapor de agua atmosférico con óxidos de azufre y de nitrógeno, formando un ácido sulfúrico y ácido nítrico. Entonces, al momento que se produce la lluvia, va a tener un efecto, una lluvia ácida. Veamos. En primer lugar, uno de los contaminantes es los vehículos, las centrales energéticas, ¿no? También hablemos de las fábricas. Todos estos van a botar sustancias en CO2, ¿no? Y esto va a ser evaporado y va a subir hacia las nubes, convirtiéndose en ácido sulfúrico y ácido nítrico. Entonces, ustedes saben que primero que se forman las nubes y posteriormente se va a dar la precipitación. Al darse la precipitación, en vez de ser una lluvia normal, se va a dar una lluvia ácida. ¿Por qué razón? Porque no va a ser gotitas de H2O, sino van a ser gotitas de ácido sulfúrico, que es H2O SO4, o va a ser ácido nítrico, que es HNO3. Esto se va a disolver en el agua de la lluvia y de la nieve, motivo que se va a formar depósitos ácidos. Entonces, recordemos que esto perjudica altamente a la vida natural y específicamente nos va a perjudicar a nosotros, ¿no? Entonces, tengamos presente eso. Bien, entonces hablaremos en este momento de la clasificación de los contaminantes. Los contaminantes del agua específicamente se dividen en dos grupos. Unos son los biodegradables y los otros son los no degradables. Pensemos un momento en todo lo que nos rodea y nos vamos a imaginar qué es un producto biodegradable. Un producto biodegradable es aquel que se va a descomponer con mucha facilidad. ¿Por acción de qué? De las bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay bolsas que son biodegradables. Estas, al momento de desecharlas,
se van a descomponer, ¿ya? Al descomponerse ya no van a ocasionar el daño que hacen las bolsas que no son biodegradables. Por ejemplo, las hojas, las cáscaras de las frutas, por lo general todas son biodegradables. ¿Por qué? Porque recuerden que todo aquello que es biodegradable se va a descomponer fácilmente por la acción de quienes de las bacterias, como estamos viendo ahí. Biodegradables solo y únicamente son aquellos que se van a descomponer por acción de las bacterias. Sin embargo, existen otros productos que son productos degradables. Quiere decir que son sustancias químicas que no se van a descomponer, ni tampoco van a facilitar su descomposición y se mantienen en el planeta o en el agua durante mucho tiempo. Uno de los productos no degradables que tenemos es el petróleo, ¿no? Por ser grasa. Otros son los plásticos. Otro es el tecnopor. Entonces, esos productos que no son biodegradables, ¿qué va a pasar? Esos productos van a ser llevados al agua y a su vez, van a ser llevados al agua y de esta manera van a contaminar el agua. ¿Y qué va a producir eso? Que los animalitos que viven en ella, como son los peces, se contaminen. También se van a contaminar las plantas y por ende también nos contaminaremos nosotros, los seres humanos, al consumir estos productos. Entonces, es importante que nosotros tengamos una cultura de poder utilizar los desechos de una manera o reciclar algunas cosas y otras que se desechen, que sean por lo menos productos que sean biodegradables. Los plásticos de los envases, a veces algunos son biodegradables y otros no. Entonces, por el bien de nosotros y del medio ambiente, tenemos que considerar, ¿no? Cuán importante es tener una cultura de mantener el agua con poca contaminación o evitar en lo posible contaminar nuestra agua, que es un elemento vital. Bien, entonces estamos hablando muy bien de lo que es la contaminación. No olvidar que la contaminación perjudica a todos los seres vivos, plantas, animales y esencialmente a nosotros que somos los seres humanos. Bien, chicos, ha sido un gusto hablar con ustedes sobre este tema. Así es que pongamos manos a las obras y trabajemos en conjunto para mejorar y evitar el exceso de la contaminación del agua. Será hasta la próxima clase y que tengan un maravilloso día. Gracias y hasta pronto.